Tenemos la dicha, queridos hermanos y hermanas, de contar con insignes evangelizadores. ¿Cómo no recordar al gran San Pablo, autor de 13 cartas que envió a diferentes comunidades, cartas eminentemente evangelizadoras? ¿Y cómo no recordar al gran San Mateo, que también nos deja un evangelio? ¿Cómo no recordar al gran San Lucas, que nos deja otro gran evangelio? ¿Cómo no recordar a San Juan, que nos deja otro gran evangelio? ¿Cómo no recordar todos y cada uno de los autores de los libros del Nuevo Testamento, que son nuestras normas evangelizadoras hoy y aquí? Obvio, hay otro evangelio que no hemos mencionado: el evangelio de Marcos. Y el evangelio de Marcos también nos va a presentar a otro gran evangelizador. Veámoslo despacio en el evangelio de San Marcos, justamente en el capítulo 16, versos 15 al 20. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba, confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Aquí, queridos hermanos y hermanas, el evangelio textualmente dice que el Señor envió a los 12 primeros grandes evangelizadores, los apóstoles. Y son estos los que van a tener la dicha de que les acompañen señales extraordinarias en este proceso evangelizador. Ahora, hay que tomar muy en cuenta que para que usted y yo seamos evangelizadores por excelencia, tenemos que vivir unos 3 pasos importantes. El primer paso que nos enseñan los apóstoles para evangelizar es dejar todo. Los apóstoles dejaron sus barcas, dejaron sus familias, dejaron sus redes, dejaron su trabajo, para ser completamente libres y seguir aquel que dijo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y seguir aquel que no permitió que aquel fuera a enterrar a su padre. Y seguir aquel que exigió que el que pone la mano en el arado y vuelve para atrás no es digno de él. El Señor nos necesita completamente libres, que no estemos apegados a nada ni a nadie para poder evangelizar con autenticidad. Lo segundo es lo más difícil, que para evangelizar el Señor exige no solo dejar las cosas, sino que también exige negarse a uno mismo. Y esto fue lo que más le costó al Señor: convencer y persuadir y lograr transformar a los apóstoles para que dejaran sus intereses, para que pudiesen dejar o dejarse a ellos mismos. Y digo que esto costó porque los apóstoles, en el caso de Pedro, por ejemplo, siempre aparece
que es el hombre autosuficiente y dice, todos te pueden dejar, menos yo. Pedro es el hombre violento. Agarran preso al Señor, saca su espada mojosa que andaba y le botó la oreja a Malco. Y costó tanto con Pedro que el Señor le llegó a decir, apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Costó que Pedro lograra negarse a él mismo. Y todavía Pedro es el que va a negar al Señor. Y lo niega por 3 veces en la pasión. Sé que casi está culminando aquellos años junto al Divino Maestro. Y no logra dejar su orgullo, su soberbia. Y no logra dejar su cobardía. Y niega a Jesús. Y lo mismo pasa con Judas. Vende al Señor. Y lo vende por sus propios intereses mezquinos. Y lo mismo sucede con Santiago y Juan, pidiendo los primeros puestos, pidiendo importancia, pidiendo honores, pidiendo privilegios. ¿Cuánta gente evangelizando a diestra y a siniestra, pero nomás para aprovecharse de Dios, para aprovecharse de la Sagrada Escritura, para ganar mérito, para ganar prestigio, para ganar poder? ¡Qué desgracia! Así no es. El Señor trabajó en estos hasta transformarles. Y lo mismo se podría decir también de los mismos apóstoles. En la pasión abandonan a Jesús. Y le abandonan porque no se habían negado a ellos mismos completamente. Pero qué lindo que el Señor, después de la resurrección, se les vuelve a aparecer. Les vuelve a convencer, les vuelve a persuadir. Y entonces obra fuertemente en ellos y los transforma y les dispone a dar la vida por el Señor. Esto lo aprendemos magistralmente de el Evangelio de Marcos 14:52 en adelante. Jesús va a comer a la casa y va a hacer la última cena en la casa donde vivía Juan Marcos, un jovencito. Y cuando Judas vende al Señor y lleva la guardia que le captura, dice el Evangelio que también querían agarrar a este muchacho llamado Juan Marcos y logra zafarse el manto, se lo deja y huye. Lo lindo es que después este muchacho regresa dispuesto a dar la vida por el Señor, y este es el gran autor del Evangelio de Marcos. Tenemos este Evangelio gracias a este muchacho que en un primer momento logra escaparse, pero después regresa dispuesto a entregar la vida por el Señor y empieza a redactar el Evangelio de Marcos dirigido a la comunidad de Roma, un evangelio que tiene como tema central la gran pregunta, ¿quién es Jesús? Pregunta que queda respondida en el capítulo 16 de Marcos, cuando aquel dice, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Marcos, que debería llamarse el Evangelio de los milagros, porque es el que narra la gran bondad del Señor. Y Marcos es un evangelio que todavía nos sigue inspirando en este proceso evangelizador, y que lo tenemos gracias a este hombre que logra ser transformado por el Señor hasta negarse al mismo y dar la vida por el Divino Maestro. A esto estamos llamados todos, si queremos ser evangelizadores. Del contrario, podemos hacer mucho mal, mucho daño. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de dejar todo, lo material, no estar apegado a ello, pero también que nos dé la gracia de negarnos a nosotros mismos.
Pero esto de ir a una reunión para estar peleando, para estar discutiendo, para estar defendiendo intereses mezquinos o para buscar poder, esto hace mucho daño y esto estorba en la iglesia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.